Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del ajedrez? Nuevamente aquí en nuestro canal de YouTube, en esta ocasión para iniciar una serie de videos relativos a la apertura catalana. Para aquellos que no están informados, esta apertura fue, digamos, hecha por diseño, si se quiere, dado que en la ciudad de Barcelona, en el año 1929, se iba a realizar una feria internacional y los organizadores promovieron la realización de un torneo de ajedrez y en el cual se iba a implementar una apertura obligada que debía crearse. Fue el gran maestro polaco-francés Savile Tartakower quien ganó el premio, y bueno, es la apertura catalana tal como la conocemos hoy en día. Cabe mencionar como dato curioso, si se quiere, y es que esta apertura ya había sido jugada en ocasiones anteriores. De hecho hay una partida de Reti de un año antes, pero digamos que el punto fundacional se dio en este torneo de 1929. Hecha esta pequeña introducción histórica de la apertura, vamos a tratar de analizar, vamos a contar un poco qué es lo que vamos a ver a lo largo de los siguientes, de este y los siguientes videos, y es cómo el negro va a tratar de tener al alfil de G2, que es el alfil que fianqueta y que potencia a través de una serie de maniobras su accionar, como el negro lo evita, y nos vamos a centrar en un avance de peón que de alguna manera también rompe con aquella lógica que podríamos instalar en la posición. Vamos a ver específicamente cómo fue evolucionando la maniobra G7, G5 en los distintos momentos, y vamos a empezar con una partida del año 1944 que se desarrolló en Washington en un match entre los grandes maestros americanos Ruben Fine y Hermann Steiner. La partida es muy interesante, vamos a ver un fragmento, y esto va a servir como introducción a la maniobra que ya indicamos antes, que es la jugada G7, G5. Así que comenzamos. D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6, G3, caballo de B a D7, alfil G2, y ahora las negras jugaron alfil B4, que es una jugada que suele utilizarse para descolocar alguna de las piezas que pueden tapar este jaque, ¿no? Que ya son el caballo de B1 o el alfil de C1. Una de las maneras clásicas de evitar el jaque o de salir del jaque es alfil D2, el negro retrocede y el alfil D2 no queda muy bien ubicado. Enroque, dama C2, caballo E4, alfil F4, C6, evitando perder un peón luego de C por D5. Y ahora buena parte de esta fase de la apertura está centrada en qué hacemos con el caballo de E4. En este caso Fine juega caballo de F D2, las negras capturan, caballo por D2, caballo por D2 y F5. De esta manera el negro se asegura que la ruptura típica de muchas catalanas contra esta formación de peones de E6, D5 y C6 es romper con el avance E2, E4. En este caso es claramente imposible, así que hay que recurrir a otro tipo de maniobras. Por lo tanto, las blancas lo tienen que preparar vía F3. Y aquí Steiner juega G5,
que es la variante o la línea o la ruptura o la reacción que el negro realiza en varias ocasiones, y esta serie de videos va a estar centrado en esta jugada. De todas maneras, G5, aunque instala y nos interesa particularmente porque vamos a tratar este tema, había que considerar E5, y el truco es que a D por E5 las negras pueden jugar dama B6, rey H1 y G5, y de esta manera están atacando al alfil de F4, que no tiene una casilla para ir y tiene que recurrir a maniobras indirectas para poder escapar. Por ejemplo, podría jugar E6, ¿no? Y de esta manera habilitar la casilla E5 para el alfil, si es que el caballo sale, o luego de G por F4 jugar E por D7 y bueno, mantener un equilibrio material. Pero bueno, volvemos a nuestra idea, que es la maniobra G5, y tras alfil E3 las negras jugaron F4. Era muy interesante jugar dama E8 con la idea de trasladar la dama hacia la casilla H5 o G6, de acuerdo a la necesidad o la idea que tengan posterior las negras. Así que volvemos a la partida, que jugaron F4, alfil F2, caballo F6, y ahora las blancas jugaron E4 iniciando su ruptura. Alfil D7, tratando de mantener el equilibrio, dado que los dos alfiles, tanto el de F2 como el de G2, están trabados. Entonces el negro no tiene tanto interés en provocar unos cambios en el centro, porque de momento ambos alfiles están bajo control. Torre a E1, y acá creo que Steiner medio que no juega del todo correcto. Probablemente sea mejor torre C8, presionando con rayos X con la torre sobre la dama de C2. Alfil B4 tiene un pequeño inconveniente que se va a poner de manifiesto tras esta serie de cambios en el centro, vía E por D y torre E5, atacando al peón de G5, que las negras no pueden defender de manera sencilla, porque si H6 podemos intercalar G por F y dama G6 jaque, y las negras tienen muchos problemas. Por tanto, aquí el negro eligió jugar rey H8, y acá las blancas eligieron jugar C5, clausurando la vuelta sencilla del alfil de B4, pero podrían haber elegido también torre por G5, alfil por D2, dama por D2, y acá en interesante caballo E4, ¿no? Ganando calidad. Sin embargo, tras F por E, dama por G5, E por D, alfil D5, creemos que el blanco tiene una buena partida pese a la calidad de menos. Volvemos a la posición de la partida. Las blancas jugaron C5, y si ahora el negro intenta defender el peón de G5, las blancas tienen caballo B3 con muy buena partida, ¿no? Por ejemplo, si A5, A3, al A4, y aquí el blanco puede jugar E por D, A por B4, y tras A por B, dama por B3, el blanco tiene una mejor partida. Así que volvemos a la posición de la partida. Alfil por D2, dama por D2, caballo G8, G por F4, G por F4 y dama E1. Es una muy buena jugada dama E1 porque
lucha por la columna y a su vez prepara alfil H4. Recuerden otra vez, tenemos con blancas la pareja de alfiles y hay que potenciar el alfil que no tiene rival. En este caso está controlado, entre comillas, por el peón de F4, pero la casilla H4 es muy buena y va a limitar el accionar del caballo de G8, dado que el alfil rápidamente puede ponerse en la diagonal A1, H8 y presionar fuertemente sobre el rey negro. Las negras tras dama E1 eligieron torre F7, alfil H4, caballo F8, rey H1, torre G7, torre G1 y tras dama F7 el blanco quedó con una importante ventaja con torre G5. Otra opción era intentar caballo H6 con idea de caballo F5 presionando sobre el alfil de H4 y la casilla de 3, además del peón de D4. Pero tras torre E7, caballo F5, torre por G7, pareciera que no queda otra que retomar de caballo, con lo cual perdemos un tiempo y tras alfil E7, dama F7, las blancas creo que quedan con ventaja con dama H4. Así que volvemos a la partida, jugaron dama F7 y tras torre G5, torre E8, dama F2, las negras quedaron inferiores tras torre por G5, alfil por G5, caballo E7 y dama H4. La pareja de alfiles es muy importante, especialmente el alfil de G5, y el negro le va a costar crear contrajuego. Quizá haya alguna amenaza vía caballo G6 o caballo F5, pero de momento están controladas y la amenaza alfil F6 y luego sacar el alfil de G2 y presionar sobre la columna G puede ser muy peligroso para las negras, que terminaron perdiendo en la movida número 45. Bueno, ahora nos vamos en el tiempo 19 años después, es el 13 de abril de 1963 y estaban disputando en la URSS el match por el título del mundo entre Tigran Petrosian y Mikhail Botvinnik. En este caso el retador, que era Petrosian, estaba con piezas blancas y el gran patriarca del ajedrez soviético como Mikhail Botvinnik sí comienza a marcar ya un horizonte en la jugada que estuvimos considerando, que es el avance G7, G5. Así que vamos a la partida. D4, E6, G3, D5, alfil G2, caballo F6, caballo F3, alfil E7, enroque, D4, caballo BD7, dama C2, C6, alfil F4. En este caso, el negro evitó, no realizó el jaque intermedio de alfil E7, alfil B4, alfil E7 y el blanco jugó directamente alfil F4. Pero bueno, seguimos, caballo E4, como se sucedió en la partida anterior, y aquí las negras, recordamos, hacen lugar al control de la casilla E4 y preparan la maniobra F5. Como en la partida anterior, las blancas podían jugar caballo Fd2 para capturar y eliminar la pieza fuerte de las negras. En este caso eligieron caballo C3 y Botvinnik puso en marcha el interesante dispositivo que estamos analizando, que es el golpe G5. Obviamente las blancas no pueden capturar en E4 porque van a perder una pieza
y tienen que hacer algo con el alfil de F4. ¿A dónde lo ubicamos? Descartamos alfil de 2 porque sería eliminar una pieza, que las blancas pudieran cambiar una pieza muy importante en toda su estructura. Por lo tanto podrían jugar alfil de 3 o alfil C1. En este caso Petrosian juega alfil C1 y tras F5 el blanco considera que hay que encontrarle un destino al alfil de C1 vía B3. La partida siguió con alfil F6, pero era interesante jugar caballo D6 y tras caballo E5, caballo por E5, D por E5 y caballo F7. El blanco presiona sobre el peón de E5 y a su vez hay posibilidades de jugar G4 y si no se produce una maniobra blanca con F2, F4, tener a disposición la maniobra caballo G5, caballo E4, por ejemplo. En este caso, volvemos a la partida, las negras eligieron jugar alfil F6, tomando control de la casilla E5 para que no haya una invasión. Y tras alfil B2, las negras disponían de varias opciones. Si quieren pueden detener el video, analizar unos 5 o 10 minutos y ver qué opciones se les ocurren para las piezas negras. Bueno, tenemos principalmente, creo, 3 jugadas. Una sería dama E7 con idea de dama G7 y presionar a lo largo de toda la diagonal, incluido el punto E5 y el peón de D4. Otra alternativa sería jugar G4 y tras caballo por E4 jugar F por E4. Obviamente es perdedora G por F3 por caballo F6 ganando material. Como es jaque, las negras tienen que tomar y el alfil de G2 sobrevive y las negras lo único que les ha pasado es que han perdido un peón. Nada más y nada menos. Bueno, esas eran las dos opciones. En la partida Botvinnik eligió alfil G7, que es una jugada un poco más lenta, pero que habilita la casilla F6 para otro caballo o para la propia dama o también para una lenta maniobra de la torre de F8, que fue la idea que desarrolló Botvinnik en esta partida. Luego de torre A de 1, torre F7, Petrosian, que iba a ser el futuro campeón del mundo tras este match, jugó caballo por E4 y tras F por E4, caballo E1, las blancas podrían haber quedado con alguna ventaja luego de caballo F8 y la típica ruptura F3. Tras E por F3, lo mejor era jugar caballo por F3, caballo G6, E4. Hay que tener presente que esta ruptura en general habilita a las blancas para quedar mejor. El análisis podría seguir con G4, caballo E5, caballo por E5, D por E5, torre por F1 y torre por F1 con ventaja blanca. Si bien la cadena de peones blanca ha sido rota, esto no es definitivo porque hay una importante presión sobre el punto D5 y como dato también importante es que el alfil y la torre del flanco dama están en su casilla inicial, lo que puede ocasionar más de un problema, además de la dificultad que tienen las negras para defender el peón de G4. Así que podemos convenir en que esta posición da una clara ventaja a las blancas. Petrosian
no continuó con caballo por F3, sino con alfil por F3, y esto le dio tiempo a las negras de ganar un desarrollo en sus piezas. Y tras alfil D7, caballo D3, con idea nuevamente de ir a la casilla E5, el negro juega alfil E8 y está, digamos, un poco mejor en cuanto al desarrollo que en la variante que analizamos anteriormente. Ahora las negras podrían quedar levemente inferior tras caballo E5, torre F5 y E4. ¿No? Y el blanco ha conseguido su ruptura temática con una ventaja. En la partida, Petrosian eligió dama C1 y tras torre C8, dama E3, torre DC a C7, caballo E5, torre F5, alfil G2. Vemos que en esta partida el negro no tiene que preocuparse de momento por la ruptura E2, E4, pero hay ciertas dificultades para defender el flanco rey, especialmente debido al avance del peón de G, ¿no? El avance G7, G5. Torre por F1, torre por F1, dama E7. La idea es poder trasladar y jugar caballo G6. Ahora el blanco jugó alfil H3, H5, intentando jugar G4, alfil G2, caballo G6, caballo D3, alfil F7 y dama F2. Y en esta posición las blancas tienen una ventaja leve, pero eligieron debilitarse de alguna manera el flanco dama por medio de la jugada B6, con lo cual el blanco ahora sí retoma el camino clásico que podemos decir, que es la ruptura E2, E4, y tras D por C, B por C, C5, el blanco probablemente podría quedar con ventaja con D5. En la partida las blancas eligieron jugar D por C y tras B por C, alfil por G7, rey por G7 y E5, nuevamente instalando una debilidad en el peón de en el punto F6. La partida siguió con caballo F8 y tras dama F6, dama por F6, E por F6, el blanco se quedó con una ventaja, ¿no? El peón de F6 puede tornarse peligroso y la casilla E5 también. Si bien las negras tienen manera de controlar tanto al peón de F como a la casilla E5 vía caballo G6, son varios temas a atender y probablemente el final sea un poco mejor para las blancas. Bueno, esta es la presentación del tema. Son dos partidas viejas de hace ya mucho tiempo, pero que nos mostraron una idea que los maestros modernos actualizaron, mejoraron e instalaron ya como temática en la lucha contra la apertura catalana. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente video, en el cual vamos a profundizar más las ideas que vimos en este. Hasta la próxima.